¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación, te presentamos el espacio ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. ¿Sabías que es más que un programa de audio? Es un desafío a conocer mejor la palabra de Dios y saber más de aquellas cosas que están escritas en la Biblia Y que no siempre las sabemos. ¿Sabías que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿No lo sabías? Pues lo puedes leer en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10 y versículo 17. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Hay muchas más cosas de la palabra de Dios que aún no las sabemos, pero que iremos descubriendo juntos en el programa ¿Sabías qué? En este canal de radio. Luz a las Naciones. Una voz de salvación a tu corazón. En el capítulo de hoy de este programa ¿Sabías qué? Palabras de promesa. ¿Sabías que las promesas de Dios no empiezan con el Nuevo Testamento? Pues no. Dios hizo su promesa especialmente al pueblo de Israel. Lo podemos leer en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y en Efesios, capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios ofreció a Israel ocupar una posición sin par entre las naciones. En un sentido, Israel era su pueblo peculiar. La tragedia de Israel fue malentender sus funciones. Se convenció a sí mismo de habérsele prometido privilegios y honores especiales, cuando en realidad lo que se le había ofrecido era un deber y responsabilidades especiales. El ofrecimiento de Dios es siempre el de una tarea que hacer para Él. La promesa que Dios hizo al pueblo de Israel derivaba fundamentalmente de la triple promesa que hizo a Abraham, a saber, la tierra prometida. Hechos capítulo 7, versículo 5, y en Hebreos capítulo 11, versículo 9 podemos leer. Un hijo de Sara cuando esto parecía imposible. En Romanos capítulo 9, versículo 9, y en Gálatas capítulo 4, versículo 23. Que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Romanos capítulo 4, versículo 13, Gálatas capítulo 3, versículo 16 y Hebreos capítulo 6, versículo 13. Te dejamos escritos estos textos bíblicos que confirman. Léelos. Abraham fue el hombre escogido a través del cual vendría bendición al mundo. Dios escogió a Abraham como el hombre mediante el cual pudiera actuar sobre los hombres. Dios está siempre procurándose hombres a través de quienes Él pueda obrar. Dios prometió un Mesías descendiente de David. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Sabías que Mesías y Cristo significa lo mismo? Pues sí, tanto Mesías, palabra hebrea, como Cristo, palabra griega, se traducen como ungido. Pero seguro que ya lo sabías. Dios prometió un rey a través del cual los reinos del mundo llegarían a ser el reino del Señor. Todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. Cuando Jesús vino, era como si Dios hubiera dicho a los hombres: He aquí uno en quien todas mis promesas se cumplen.
En Jesús se encuentran el sueño de Dios y el sueño de los hombres. En Jesús no solo viene al hombre el cumplimiento de las viejas promesas, sino también una mejor promesa. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesús no es únicamente el cumplimiento de las promesas y sueños del pasado. Es el que además trae a los hombres los más preciosos y formidables dones que jamás hubiesen podido imaginar. Esto es importante porque significa que Jesús no cumple únicamente las profecías y los ideales del Antiguo Testamento, sino que los supera. Que no solo trae a la vida algo que se gestó en el pasado, sino algo completamente nuevo. Cuando vemos hasta dónde se remonta la promesa de Dios, descubrimos el sentido de la historia. Podemos prometer algún regalo o privilegio a un niño y dárselo cuando sepa comprenderlo y disfrutar de él. Por ejemplo, un padre puede planear y ahorrar para que su hijo reciba educación universitaria cuando tenga la edad requerida. Pero, entre tanto, el padre hará lo posible porque el niño adquiera la preparación necesaria para disfrutar de la promesa. Esto es lo que Dios hizo con los hombres. Dios escogió un hombre y escogió un pueblo, y de ese pueblo en su día vendría su hijo. Pero aunque Dios escogió ese pueblo, no dejó abandonado el resto del mundo. Para Clemente de Alejandría, la filosofía pagana fue lo que preparó al gentil para aceptar a Cristo, como la ley fue la que preparó a los judíos. Y pensando así, descubrimos que el objeto de la historia es preparar a los hombres para que acepten las promesas y el ofrecimiento de Dios. Ahora veamos lo que Dios prometió a su pueblo en Jesucristo. Dios prometió a los hombres el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder, la presencia y persona que conduce a los hombres por el camino recto de la vida y del pensamiento potente y limpio, de la lucidez y persuasión del discurso. De las promesas de Dios, la del Espíritu Santo es la que nos hace vivir y pensar con su propio poder. Con el don del Espíritu Santo, Dios prometió el don del perdón. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El perdón es bastante más que la remisión de un castigo que teníamos impuesto. Esencialmente el perdón es la restauración de una relación perdida. No es que Dios se hubiera desentendido de los hombres, es que los hombres se habían desentendido de Dios. A través de lo que Jesucristo ha hecho, podemos ser amigos. Dios promete al hombre vida eterna, vida en el tiempo y vida en la eternidad. Vida eterna no es simplemente vida que dura para siempre. Es cierto que el Nuevo Testamento nunca olvida que Dios prometió a los hombres la resurrección de los muertos, pero lo esencial de la vida eterna no es duración, sino calidad. Se dice que en cierta ocasión un soldado fue a Julio César con el ruego de que le permitiera suicidarse para acabar así con su vida de amarguras. El soldado se mostraba profundamente deprimido. César, ante esa imagen tan expresiva de la melancolía, dijo: «Hombre, ¿has estado realmente vivo alguna vez? La vida eterna empieza aquí y ahora. Vida eterna es la inyección en los dominios del tiempo de algo que está bajo el dominio de la eternidad. Es algo propio de Dios, irrumpiendo en la vida humana. Es la promesa de Dios de que si un hombre escoge vivir con Jesucristo, los cielos empiezan en la tierra. Es la venida de la paz y del poder de Dios al hombre turbado y frustrado. Dios promete el reino a aquellos que le aman. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Se da el caso demasiado frecuente de que los hombres piensan que Dios los llama a una vida malcarada, de inflexible disciplina, en la cual tienen que renunciar a todo lo que desean tener y aceptar todo lo que es duro y austero. Es cierto que hay sumisión y disciplina en la vida cristiana, pero el fin de ambas cosas es un reino, un poder regio en la vida.
Dios promete a los hombres la segunda venida de su Hijo. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto significa que Dios garantiza la consumación de la historia. Los estoicos, que en tiempos del Nuevo Testamento eran los más grandes pensadores, concebían la historia como circular. Decían que cada determinado número de millares de años había una conflagración que engolfaba y destruía todo. Después, a empezar de nuevo. La historia no era una marcha hacia una meta, sino un viejo proceso que se repetía, una noria. Cuando a la idea de la segunda venida la despojamos de todo el aparato puramente judío y de las imágenes temporales, nos quedamos con esta única y significativa verdad. La consumación de la historia es el triunfo de Cristo. Dios promete descanso para su pueblo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No hace mucho preguntaron a un hombre cuál creía él que era la característica del mundo moderno. Su respuesta fue agotamiento. La vida es en cualquier aspecto una lucha. La vida cristiana toma todo cuanto un hombre pueda dar de sí. El Nuevo Testamento la describe como una batalla, una campaña, una carrera, una prueba de fondo en el soportar, pero cuando haya terminado, viene el descanso de Dios. Descanso que nadie puede disfrutar a menos que haya hecho todo lo que podía hacer. Todavía debemos considerar la naturaleza de la promesa hecha al cristiano. Es una promesa de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Aquí encontramos algo que se relaciona con uno de los usos clásicos de estas palabras, en este caso el de una profesión incumplida. Sobre eso, el Nuevo Testamento también advierte. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10, insta a las mujeres cristianas a vivir una vida que se ajuste a la fe que profesan. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, se refiere a los que hacen un ofrecimiento ilusorio de libertad, mientras ellos mismos son esclavos de corrupción. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Más de una vez el Nuevo Testamento hace cosas así para reforzar el hecho de que las promesas y profesiones de Dios son verdaderas y dignas de confianza. Y esto es así por dos razones. Porque Dios es fiel. Fiel es el que prometió. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque Dios no puede mentir. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios garantizó sus promesas mediante juramento. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Las promesas de Dios están garantizadas por su verdad, porque Dios es poderoso, todopoderoso. Dios puede cumplir lo que ha prometido. Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Las promesas de Dios están garantizadas, por tanto, por el poder de Dios. Las promesas de los hombres pueden ser profesiones falsas, pero las de Dios no. Con la verdad de Dios podemos contar, porque mentir va contra su naturaleza y porque su poder no puede fracasar. Las promesas de Dios están fundadas en la gracia y no en la ley. Ya vimos que en el griego clásico, epagelia, es una promesa y un ofrecimiento hecho libre y voluntariamente. Las promesas de Dios no dependen de los méritos del hombre, ni de la obra de la vida del hombre, sino solamente de la pura generosidad de Dios. Las promesas de Dios no fueron hechas a causa de la virtud del hombre, sino de la misericordia de Dios. Tras ellas no está el mérito de los hombres, sino el amor de Dios. Las promesas de Dios son, por tanto, para apropiárselas por medio de la fe.
Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. No pueden ser ganadas, deben ser aceptadas. El hombre debe desprenderse del orgullo que le hace creer que por sus obras puede aspirar a alcanzar las promesas de Dios. Debe tener la humildad de reconocer que siempre estará en deuda con Dios por mucho que haga, y aceptar las promesas del Señor por medio de la fe. Las promesas de Dios son el motivo de la enmienda del hombre. Precisamente porque tienen esas promesas, los hombres deben limpiarse. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ningún hombre que se enamora y que su amor es correspondido, creyó ser digno de tal amor. Cualquier hombre que es amado, bien sabe que debe pasar toda su vida procurando ser digno de ese amor inmerecido. Algo así ocurre entre nosotros y Dios. No podíamos ganar las promesas que Dios nos hace por la generosidad de su amor, pero no obstante, tenemos la obligación de estar toda una vida esforzándonos por merecer ese amor. Finalmente, todo lo dicho nos conduce a lo que debemos aportar plenamente para gozar las promesas de Dios. Debemos aportar paciencia. Jesús mismo ganó la promesa a través de la paciencia y nosotros no somos una excepción. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos que correr y no ser perezosos. Tenemos que soportar hasta el fin. Tenemos que aprender a esperar. Con paciencia, al final heredaremos y obtendremos lo prometido. Debemos aportar lealtad. Los mártires alcanzaron promesas por su extrema fidelidad e inamovible lealtad. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. El hombre fiel hasta la muerte es el que recibe la corona. Debemos aportar obediencia. Recibimos la promesa cuando hemos hecho la voluntad de Dios. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí, como en tantas ocasiones, recibimos los dones de Dios bajo la condición y precio de nuestro interés en poseerlos. Dios ofrece sus promesas libre y generosamente. Y si ejercitamos la paciencia, la lealtad y la obediencia, podremos entrar más plenamente en ellas. Que Dios os bendiga y nos ayude a conquistar por fe sus promesas. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. La pregunta de esta semana. ¿Has hecho promesas a Dios? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cuál es tu respuesta? Llámanos con ella al teléfono gratuito 910 18 13. O escríbenos un correo electrónico a info@fmradioluz.com. Te enviaremos una Biblia o un ejemplar del Nuevo Testamento sin ningún compromiso por tu parte. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esperamos en el próximo ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Cosas que debemos saber.